de las características de cada constelación de edema que tenemos en los organismos, se pueden presentar dos tipos de edema. Uno de edema que es localizado y el edema generalizado. El edema localizado que, como ven ustedes, afecta a un órgano o afecta a una parte del cuerpo. Vamos a ver cuáles son las características que debemos observar. La admisión que tendremos que observar, el edema pulmonar y el tórax, así que son tipos de edema localizados. Ya cuando hablamos de edema generalizado, es como también como el nasal, ¿no? Que busca todo el cuerpo, ¿no? Entonces, estas cosas por fisiología sabemos que tenemos dos presiones, una presión hidrostática, que es la que permite que salga el líquido desde los vasos hacia el espacio intersticial. Pero tenemos a su vez esta presión, que es la presión oncótica, que hace que se torne ese líquido, ¿no? hacia el espacio vascular, pues, o vecino. Que si a través de la presión hidrostática, ¿no? Que si a través de la presión hidrostática sale 12 niveles de líquido de intersticial, a través de la presión hidrostática retornan 10 niveles. Se queda un plazo comiendo nada más, entonces estaría quedándose en el intersticio solamente de 2 niveles que no está en el entonces esos 12 niveles restantes que están a nivel del intersticio van a retornar a través del flujo linfático, quedando equilibradas estas presiones. Y entonces, alteraciones de estas presiones hacen o una disminución en la presión que está dada por parte de las proteínas, especialmente la adrenalina, para desarrollar en relación al aumento de la permeabilidad vascular que hemos hablado, la obstrucción del tubo linfático, pues puede ser también una causa de edema desde el punto de vista, por ejemplo, que pueden haber algunas neoplasias, ¿no? Algunas neoplasias que pueden
cuál es el mecanismo por el cual se va a desarrollar el edema cardíaco. Puede ser un incremento en la presión venosa, a lo que conocemos como una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Y esta insuficiencia cardíaca del lado derecho hace que el líquido, en este caso la sangre, se vaya acumulando en sentido retrógrado, causando acúmulo de líquido a nivel de, por ejemplo, a nivel del hígado, ¿no es cierto? Una hepatomegalia, una esplenomegalia, a nivel de las extremidades inferiores, tórax, así, disasado, o sea, ese incremento de la presión por la pulsación en los vasos hace que justamente el líquido salga a este nivel. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos todo ese mecanismo porque se desarrolla de nuevo una mayor retención de sodio? ¿Cómo se da esa mayor retención de sodio? En los casos de una insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa? Primero se va a producir una menor perfusión a nivel de este es el órgano que se afecta como una menor perfusión de sangre, insuficiencia cardíaca, y entonces tiene estas consecuencias una mayor producción de oxígena a nivel del aparato diustadio, mayor producción de oxígena en el aparato diustadio, y esto a su vez hace que se active el sistema de la angiotensina. Al activarse este sistema de la angiotensina, se produce una mayor cantidad de aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal. Y esto a su vez hace que se produzca una mayor retención de sodio, una mayor retención de sodio a nivel del túbulo protoneado distal. Sabemos que el sodio siempre jala el agua, ¿no? Hay mayor retención de sodio a este nivel. También hay una mayor retención de agua, lo que hace que aumente el volumen, aumente el líquido a nivel de los vasos. Al aumentar el líquido, ¿qué hace? Hace que se produzca también un incremento en la presión hidrostática. ¿Y qué es la presión hidrostática? Hace que salga el líquido desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial, proporcionando lo que se todo ese proceso de manera resumida, lo que sucede o la causa por la cual se da una edema tipo cardíaco. Luego tenemos el edema renal, ¿cierto? Igual en este caso el edema renal también se debe a una mayor o se va a dar una mayor retención de sodio, igual estamos ya con el mismo proceso como mencionaba hace un momento, donde la causa de una insuficiencia cardíaca produce una menor perfusión renal. Esto a su vez una mayor producción de renina a nivel del aparato diustadio-glomerular, que produce una activación del sistema de la angiotensina, produciendo una mayor cantidad de aldosterona en la corteza suprarrenal, mayor retención de sodio en el túbulo protoneado distal, que produce mayor retención de agua, un incremento del volumen intravascular o incremento de la presión hidrostática, que hace que, en definitiva, como les digo, salga el líquido hacia el espacio intersticial. Hay un síndrome que se denomina síndrome
linfáticos, formando una especie de ovillos a este nivel en el interior de los vasos. Obstruye el vaso linfático, no puede darse el retorno de la linfa y se acumula en el intersticio, ¿no? La obstrucción de estos vasos linfáticos generalmente, pero con más frecuencia, los vasos linfáticos afectados por este parásito son los de la región inguinal. A nivel inguinal se produce esta obstrucción y entonces, como están viendo ustedes ahí en la imagen, pues la linfa se acumula en las extremidades inferiores, dando ese aspecto a la persona afectada como una pata de elefante. Por eso también se denomina como elefantiasis. Esto es más frecuente que lo escriban, que lo mencionen este tipo de tema en la región del Napo, donde justamente precisamente se ha mencionado este tema característico. ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar? Es el siguiente tema que se menciona ahí, el edema del brazo, porque es un edema de tipo iatrogénico. O sea, nosotros podemos producirlo, ese edema, debido a que se lo tiene marcado como mis esquemas no son tan buenos, pero yo creo que nos van a orientar en algo. Trataremos de esquematizar la parte de la glándula mamaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de la glándula mamaria, para poder clasificar el cáncer de mama de acuerdo a la localización, tenemos que dividirlo a esa glándula mamaria en 4 cuadrantes. Como vemos que esta es la glándula mamaria del lado derecho. Entonces tenemos el cuadrante superoexterno, cuadrante ínfero-interno, ínfero-externo, cuadrante superinterno, cuadrante ínfero-interno, y esta que se conoce como la zona periareolar. En cualquiera de esos cuadrantes, o también en la zona periareolar, se puede producir el cáncer de mama. Pero ¿qué es lo más frecuente? Que el cáncer de mama se dé acá, a este nivel. A nivel del cuadrante superior externo. Y entonces, acá nosotros tenemos, dibujaré de esta manera, una cadena de ganglios linfáticos, un grupo de ganglios linfáticos, que son los ganglios linfáticos de la región axilar, ¿no? Que son precisamente tributarios de la linfa de la extremidad superior, de las extremidades superiores. Cuando hablamos de cáncer de mama, porque cáncer ya hemos dicho que es un término amplio, es una bolsa donde están metidos todos los tumores de diferente histología, todos. Pero cuando ya hablamos de esta palabra, carcinoma, ¿qué hemos dicho? ¿Dónde se vienen los carcinomas? A
son los conductos. Hay ductos, también acá tenemos epitelio y acá tenemos epitelio. El carcinoma de mama se puede originar a nivel de estos lobulillos, por eso se llama también carcinoma lobulillar de la mama. O se puede originar a nivel del epitelio, en los conductos de la glándula mamaria, por lo cual también se llama como un carcinoma ductal en la glándula mamaria. Precisamente son los tipos históricos más comunes, ¿no? Lamentablemente son los más comunes y los que tienen un pronóstico muy favorable en relación a los tumores. De estos, el lobulillar y el ductal, el más frecuente es el ductal. Sea un carcinoma ductal de mama, sea un carcinoma lobulillar de la mama, ¿cuál es la característica de los carcinomas? ¿Cuál es la vía de diseminación más importante, más frecuente de los carcinomas? Es la vía del linfático. O sea que los tumores se meten al interior de los vasos linfáticos, van a ir a los grupos de ganglios que son más próximos, más regionales. Entonces, si el tumor en mama más frecuente se origina en el cuadrante superior externo, el grupo ganglionar más próximo es a nivel de la región axilar. Por eso es que los ganglios axilares son los primeros en ser afectos por tener metástasis cuando hablamos de cáncer de mama que se originan en este cuadrante, en los cuadrantes externos. Entonces, obvio, dependiendo del tamaño del tumor, si es un tumor, por ejemplo, si es un tumor pequeñito, por ahí solo se tiene que hacer una cuadranterectomía. No se saca la mama, pero si el tumor es más grande, por ejemplo, está comprometiendo ambos cuadrantes acá, no queda otra situación que sea una mastectomía, ¿no? O por ahí no solamente está el tumor acá, sino se vende acá también, entonces no hay otra que hacer una mastectomía, o sea, no se tira toda la mama. Y bueno, pues en la cirugía hay los criterios más considerables, hablando de cosas grandes, generales. Entonces, sí o sé que ese cáncer de mama se va a ir por la vía linfática y los primeros ganglios afectos son de la cadena axilar. Entonces, aparte de retirar la mama, es de que hacer lo que se llama el vaciamiento ganglionar. En este caso de la región axilar. Hay que sacar por la axila. Por eso el riesgo de disminución del neumonía. Entonces causamos una obstrucción a ese nivel y la misma se acumula en todo el brazo, en toda la extremidad superior. No va acumulando entonces, por eso es que les digo que es un edema diatogénico, es un edema que nosotros podemos producirlo en el acto quirúrgico, ¿no? Y es obviamente es muy doloroso, muy molestoso para el paciente, y así son motivos de cosas. Entonces, ¿qué queremos? Evitar el edema, en este caso, el edema del brazo. Entonces, se ha implementado una técnica, ¿sabes cuál es la técnica? La técnica del ganglio centinela. La técnica del ganglio centinela. O sea, es una cadena de ganglios que ustedes están acá. Y este sería el primer ganglio. O sea, el primer ganglio de esta cadena ganglionar que tenemos en la axila justamente se denomina como, en este caso, para esta técnica, el ganglio centinela. Significa que si este ganglio no está afecto por tumor, pues estos otros tampoco. Entonces, no tendría razón para poder sacar todos los ganglios. Y de esa manera podemos evitar el edema. ¿Cómo se hace? Se inyecta antes de la cirugía, 5 antes de la cirugía,
se inyecta un contraste en el tumor. Un contraste, y este contraste se va por los vasos linfáticos y va a llegar hasta este ganglio, que se lo ve de otro color, por el contraste, que es azul. Entonces ya llega ese primer ganglio, se pinta de azul. Entonces lo que nosotros hacemos es solamente retirar ese ganglio que se ha pintado. Se hace el análisis en patología, entonces es una impronta, se hace el estudio de ese ganglio centinela. Y si ese ganglio, como les digo, ese ganglio centinela es negativo, o sea, no está comprometido por células tumorales, entonces no se hace el vaciamiento ganglionar, se deja los ganglios evitando ese edema. Pero si lamentablemente este ganglio es positivo, si ya se con células tumorales, hay el riesgo inminente que todos los ganglios desencadenan también sin afectos, entonces no queda más que hacer el vaciamiento ganglionar. Microscópicamente, ¿no? Si hay mayor líquido en el intersticio, estas células, por ejemplo, son células que deberían estar próximas, juntas, pero como hay un líquido, puestos el líquido, entonces hace que estas células se encuentren separadas, ¿no? ¿Cómo se ve ese líquido de edema en el microscopio de un color rosado? ¿Por qué? Porque ese líquido tiene proteínas, y las proteínas con una función de HE se observan en color real, de este color rosado. Nada más, ya